Mi nombre es Omar Gómez, alumno de quinto semestre del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia Estadística Inferencial 2 que imparte el profesor Juan Morales. El tema son ejercicios del capítulo 14 del libro Estadística de Mario Triol. Comenzamos con el capítulo 14.2. El ejercicio 1 dice: considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es no. El que están etiquetadas no quiere decir que tengan una cantidad cercana a 12 onzas. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por cantidad sustancial. Ejercicio 2. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regular medidas, elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan X, R, LCS y LCI? Bueno, en este caso R denota media de los rangos muestrales, X, media de todas las medidas muestrales. LCS es límite de control superior y LCI límite de control inferior. Pregunta 3. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En ese contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Bueno, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de coca con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas variarán, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de la maquinaria que se descarta por uso intensivo. Pregunta 4. A continuación se presenta una gráfica X y una gráfica R obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover. Las elevaciones están expresadas en pie sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las dos elevaciones muestrales mensuales de cada uno de los 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro, que indican las gráficas de control acerca del lago Mead. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de rangos y nuestra gráfica de medias. Lo que indican estas gráficas, podemos observar que tenemos por aquí los límites de control, el superior e inferior, en cada una de las dos gráficas. Podemos observar que hay varios puntos fuera de los límites de control en ambas gráficas. Por lo tanto, estas gráficas demuestran que el lago Mead, por así decirlo, no está bajo control estadístico. La pregunta 5. Mediante la observación de esta gráfica, nosotros debemos determinar tres incisos. Primero, inciso A, determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, nosotros observamos que se encuentra que todos los puntos se encuentran en los límites superior e inferior. Por lo tanto, sí está bajo control estadístico. Inciso B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellos. Bueno, todos los puntos están dentro de los límites, por lo tanto no siguen un patrón específico. Inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan en forma insuficiente. Se puede predecir, al menos dentro de ciertos límites, se puede esperar una variación controlada en un futuro dentro de los límites. Ok, inciso C. Tenemos nuevamente tres incisos. Debemos observar la gráfica. Primero, determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, la gráfica podemos observar que se encuentra fuera de control.
el inciso B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Bueno, la variación aumenta con el paso del tiempo. Podemos observar que aquí está bastante estable y aquí va variando cada vez más de un lado a otro de la media. Ahora, el inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, no, porque al principio tenemos una variación controlada, pero al final de la gráfica 4 puntos varían cada vez más. Podemos observarlo en esta parte. Hay demasiada variación. Pregunta 7. Ahora tenemos esta gráfica por acá. Primero, determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, el proceso se encuentra fuera de control estadístico. Ahora, se encuentra fuera de control estadístico. ¿Cuáles son las razones de ello según el inciso C? Bueno, podemos ver que hay un desplazamiento hacia arriba. Por esta parte, los puntos ya no, por algún motivo, los puntos se encuentran de este lado de la media. Debió de haber algo que alteró el proceso. Ahora, el inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe serlo. Bueno, parece que el proceso no se comporta como debe serlo. Hay un cambio de valores de proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio y los altos en la segunda mitad de la gráfica. Gráfica 8. Vamos a ver esta gráfica por aquí. Nosotros vamos primero a averiguar. ¿Se encuentra bajo el proceso bajo control estadístico? Bueno, la respuesta es que sí. Ahora, en la pregunta, la inciso B, el proceso parece tener variaciones estables. Notamos que por todo lado tiene variaciones relativamente parecidas y frecuentemente se encuentra cerca de la media. Ahora, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Bueno, existe una variación que no excede los límites y nos permite tener un cierto control de la variación. Ok, para las preguntas 9 al 12, entonces nosotros tenemos la siguiente tabla de valores, que corresponde a las concentraciones de dióxido de carbono desde 1880 hasta 2009. Para el inciso 9 nosotros tenemos que calcular los valores de la media del rango, a calcular R y X y R, también obtener los valores de LCS y LCI para cada una de las gráficas R y X. Entonces nosotros pasamos nuestros tabla de valores a Minitab. Aquí los tenemos ya y para evaluarlos vamos a ir a estadísticas, control charts, variables charts for subgroups y X var R. Aquí vamos a ir eligiendo las opciones. Ok. Y vamos a dejarlo en esta opción que es observations for subgroups are in one row of subcolumns. En vez de la primera, le damos aquí y le damos OK. Ok, aquí tenemos nosotros nuestra tabla X y nuestra tabla R. Según aquí no se observan bien los datos, pero los tengo por acá. El valor de X, en este caso, es 319.26, o sea, la media. El rango es 6.69, aquí lo tenemos, 6.69, y los valores de límite superior y límite inferior para R son 12.5 el superior y 1.23 el inferior, y para la gráfica X vendría siendo 321.33 el superior y 317.20 el inferior. Ok, la pregunta 10 dice ahora, construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer, ¿existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Ok, entonces tenemos nuestros mismos 130 valores, pero los hemos puesto en una sola columna. Nos hemos pasado a Minitab para evaluarlos. Vamos a ir ahora a gráficas, a estadísticas, a Quality Tools, Run Chart, y aquí vamos a poner nuestra columna que no tiene nombre, entonces C1, y el tamaño de subgrupo va a ser 1. Le damos OK. Nosotros tenemos ahora esta gráfica. Ahora, ¿qué observaciones o qué conclusiones podemos nosotros obtener de esta gráfica? Bueno, podemos ver que hay un patrón de ciclo. Aquí no es aleatorio,
este es el patrón. Los puntos se encuentran varios puntos por abajo de la media, luego sube y baja. No es estadísticamente estable, no es trabajo control estadístico. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la gráfica de rayas? Bueno, la gráfica de rayas es una herramienta para supervisar la estabilidad de un proceso. La pregunta 11 dice: permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década, construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar es un proceso que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, entonces nosotros tenemos nuestros mismos valores, los pasamos a mitad. Vamos a estadística, vamos a control chart, a esta opción y a R. Entonces aquí en R vamos a elegir de C2 a C11 porque pues C1 son los años. Entonces le damos OK y nos aparece nuestra gráfica R, nuestra gráfica de rangos. Ahora podemos ver que nuestra gráfica de rangos está fuera de control. Hay 4 puntos fuera de los límites superiores e inferiores, fuera de los rangos. Existe un patrón de valores crecientes, también podemos observar por esta parte, y aparte de que 8 puntos están debajo de la línea central, que también es otro indicativo de que se encuentra fuera de control. Pregunta 12. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, construya una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Ok, entonces nosotros nuevamente pasamos nuestros datos. Ahora tenemos que evaluar nuestra gráfica X. Vamos nuevamente a estadísticas, control chart, variables chart for subgroups y aquí vamos a escoger X bar. Vamos a poner esta opción y vamos a elegir ahora sí nuestras columnas. Seleccionamos C2 a C11 y le damos OK. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra gráfica X. Vamos a hacerla más grande. Vamos a ver aquí nuestros valores y ahora podemos claramente observar que esta gráfica se encuentra fuera de control. Tenemos por aquí 8 de este lado, por abajo del límite inferior, y 4 por arriba del límite superior. O sea, 12 puntos que se encuentran fuera de control, con solo uno dentro del rango adecuado. También podemos observar que existe un patrón de valores crecientes. Y bueno, como ya se mencionó, que están varios, la mayoría de los puntos fuera de los límites de control. Ok, en los ejercicios 13 a 16 tenemos el conjunto de datos 12 del apéndice B, que corresponde a las cantidades de electricidad consumida en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Ok, entonces nosotros tenemos este es nuestro conjunto de datos. Nosotros lo ordenamos en 8 subgrupos. Ahora, la pregunta dice: después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores X y R, también obtenga los valores LCS y LCI para una gráfica de R y los valores LCS y LCI para una gráfica X. Entonces nosotros tenemos nuestros valores en mitad. Vamos a ir a mitad, a estadísticas, a control charts, a subgrupos y a X barra S, R. Vamos a poner esta opción y vamos a elegir nuestras columnas. Vamos a elegir de C2 a C7, seleccionar, le damos OK. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestros valores. Vamos a observar primeramente nuestros valores de X y R. El valor de X es 2782 y el valor de R es 1729. Los límites los tenemos por aquí para X. El superior es 3618, el inferior es 1946. Y en el caso de la gráfica R, nuestro valor del límite superior es 3466 y el límite inferior es 0. Pregunta 14 nos dice:
Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, entonces nosotros tenemos nuestro mismo conjunto de datos. Vamos a evaluarlo en mitad, vamos a ir a estadística, control chart, subgrupos y vamos a ir a R. Ok, aquí vamos a elegir las columnas, le damos select y aquí le vamos a poner esta opción y le damos ok. Bueno, vamos a elegirlos de nuevo, le damos ok. Ok, nosotros tenemos nuestra tabla, los R, como ya mencionamos el R, nuestros límites también. Podemos ver que la gráfica se encuentra bajo control estadístico, no existe demasiada variación, todos los puntos se encuentran dentro de los límites y la variación es de una manera, por así decirlo, ordenada. Continuamos con la pregunta 15. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, entonces evaluamos nuestros datos nuevamente. Estadísticas, control chart, subgrupos y vamos a dar en X bar. Aquí vamos a elegir esta opción. Vamos a elegir nuestras columnas. Damos select y ok. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra gráfica X. Podemos ver que nuestra tabla X se encuentra bajo control estadístico. ¿Por qué? Bueno, primeramente, nuestros puntos están dentro de los límites. Segundo, no existe demasiada variación. Podemos observar que la mayoría están muy cerca de la media. Y también podemos observar que no existen variaciones muy abruptas en el proceso. Por lo tanto, es un proceso bajo control estadístico. Pregunta 16. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Ok, nosotros vamos a ir, entonces pasamos nuestros datos de una manera de columna, a mitad. Vamos a Quality Tools, Run Charts y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir nuestra columna y vamos a poner 1 en el tamaño de subgrupo y le damos OK. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra tabla de rachas. Podemos ver que el proceso no está bajo control estadístico porque bueno, existe un valor bastante abajo, por tal motivo no es estadísticamente estable este que se encuentra aquí. Entonces no podemos nosotros asegurar la estabilidad del proceso. Nosotros en la pregunta 17 tenemos ahora otro conjunto de datos que es el 13 del apéndice B y son las cantidades de voltaje medias para la energía suministrada directamente a la casa del autor. La pregunta 17 nos pide calcular los valores media y el rango, que después calcular X y R, también obtener los valores LCS y LSI para una gráfica R y LCS y LSI para una gráfica X. Ok, entonces nosotros tenemos nuestros datos por acá abajo, nuestro conjunto de datos, lo pasamos a Minitab. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a estadísticas, control charts, subgrupos y X bar R. Aquí vamos a elegir nuestra columna y vamos a poner un tamaño subgrupo 5. Y le damos OK. Ok, entonces nosotros aquí tenemos nuestra gráfica X y nuestra gráfica R. Podemos ver entonces nuestro valor X es 123.66 y nuestro valor R es .375. Nuestro límite superior para X es 123.87 y el inferior es 123.44. El superior para R es .7929 y el inferior es 0. Pregunta 18. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, entonces nosotros tenemos que evaluar la media.
tenemos nuestros datos, vamos a estadísticas, control chart, subgrupos y vamos a xbar. Ok, aquí entonces se nos pide, vamos a poner primero la columna, nos pide subgrupos de 5, vamos a poner 5, vamos a darle ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Podemos ver que la gráfica X no está bajo control estadístico. ¿Por qué le decimos? Bueno, porque tiene dos puntos, estos dos, este arriba y este abajo, fuera de los límites de control. Pregunta 19. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer, ¿existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? Bueno, nosotros tenemos nuestros datos y se nos pide hacer una gráfica de rachas. Vamos a ir entonces a estadísticas, Quality Tools, Run Charts y aquí vamos a poner volts y aquí vamos a poner también su grupo 5. Entonces le damos OK. Tenemos por aquí nuestra gráfica. Podemos ver que el proceso está bajo control estadístico y no hay ningún patrón que sugiera que está bajo no hay ningún patrón que sugiera que no está bajo control estadístico. Vamos a ver que es un patrón constante. Pregunta 20 dice: utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, entonces nosotros tenemos ahora que evaluar la gráfica R. Para saber si está bajo control estadístico, vamos a ir a Control Chart, subgrupos, vamos a ir entonces a R. Aquí vamos a poner nuestra columna y se nos pide grupo, también de subgrupo 5. Entonces damos 5 y OK. Entonces nosotros podemos ver aquí en la gráfica que no está bajo control estadístico. ¿Por qué? Bueno, no tiene puntos fuera de control de los límites, pero la variación aumenta con el paso del tiempo. Vamos a ver, aquí es constante, aquí ya tenemos cambios más abruptos en la segunda mitad de la gráfica. Pregunta 21. Gráfica S. En esta sección describimos las gráficas de control para R y X basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro media también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación se construye graficando desviaciones estándar muestrales con una línea muestral de S y los límites de control donde se obtienen de la tabla 14.2 de la gráfica 721. Construir una gráfica S para los datos de la tabla 14.1. Compare los resultados con la gráfica R, por ejemplo, del ejemplo 3. Entonces nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, esta es la tabla que se nos pide. Vamos a construir una gráfica S, para eso vamos a ir a estadísticas, control charts, subgrupos y vamos a darle en S. Ok, aquí entonces vamos a elegir esta opción, vamos a elegir cada una de nuestras columnas del C2 al C11, le damos select, le damos OK. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra tabla. Podemos ver que es una gráfica muy similar a la de R. Tenemos nuestros límites, inferior y superior, y como la gráfica se utiliza en desviaciones estándar muestrales, en lugar de rangos es mucho más difícil su construcción que la gráfica R. Esa sería una diferencia. Pregunta 22. Una gráfica X basada en desviaciones estándar se construye graficando las medias muestrales con una línea central en X y los límites de control en X. Se obtiene de la tabla 14.2 de la página 721 y esa es la medida de las desviaciones estándar muestrales. Utilice los datos de la tabla 14.1 para construir una gráfica X basada en desviaciones estándar. Compare el resultado con la gráfica X basada en rangos muestrales. Ok, entonces nosotros tenemos por este lado nuestras tablas X, pero nosotros queremos comparar la tabla R a partir de X y la tabla S a partir de X. Nosotros nos damos cuenta que son muy parecidas, la XS y XR son muy similares, solo unos pequeños puntos varían, pero como la tabla XS utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, esa es la diferencia. Okay, pasamos al capítulo 14.3
Dice la pregunta 1. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongo que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de estos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con la gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. Bueno, ¿por qué? Bueno, no. Ahora el por qué es posible que las proporciones de defectos en muestras requeridas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90% más o menos, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Pregunta 2. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcula el valor de P. Entonces nosotros tenemos solo estos 5 son nuestros datos. Vamos a calcular el valor de P en Minitab. Vamos a ir a estadísticas, a control charts, attribute charts y P. Aquí vamos a elegir nuestra columna y los subgrupos son de 100, recordemos. Vamos a darle OK. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra gráfica P, pero nosotros vamos a fijarnos en el valor de P, que es .02. Pregunta 3. Remites el ejercicio 2 y calcula los valores de los límites de control superior e inferior. ¿Alguno de esos valores necesita algún ajuste? Bueno, nosotros tenemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica nos arroja los valores superior e inferior. También podemos nosotros calcularlos en fórmulas. Entonces, nuestro inferior por aquí, nuestro superior por aquí, nuestro inferior por acá. Ahora, si necesita un ajuste. El ajuste es podemos ver que el inferior, si lo calculamos, nos da menos .022, pero en la gráfica nos da 0. ¿A qué se debe esto? Bueno, como es negativo, entonces necesitamos reemplazarlo por 0. Es imposible tener valores negativos de proporciones. Pregunta 4. Supongo que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control, y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico. Debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio, se debe corregir el patrón decreciente. ¿Qué debe hacer la compañía? Bueno, nosotros, entonces, primeramente se debe corregir el patrón decreciente. Bueno, la respuesta es: se debe corregir investigando la causa del patrón decreciente. Y la empresa debe realizar la investigación de la causa. Okay, tenemos ahora nosotros los ejercicios 5 al 8, son gráficas. Nosotros necesitamos examinarlas, el control P que presenta, y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identificar cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Bueno, entonces nosotros tenemos primeramente nuestra gráfica 5, que corresponde al ejercicio 5. Podemos ver que está bajo control estadístico. No hay ningún punto fuera de control. La variación es relativamente normal. La gráfica 6 también se encuentra bajo control estadístico. Nosotros observamos variación normal dentro de todas las partes de la gráfica y ningún punto fuera de control. En la gráfica 7 podemos observar que sí tiene sí se encuentra fuera de control estadístico. Aquí podemos encontrar un punto fuera de lugar. También podemos ver que tiene una tendencia creciente y de este lado de la gráfica. Ahora la gráfica 8 podemos ver que se encuentra fuera de control estadístico, es algo muy obvio, tiene 2 puntos fuera y bueno, debido a eso. Bueno, la pregunta 9 dice: considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación
se lista el número de desfibriladores efectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestros datos. Los lotes son de 10.000. Vamos a evaluar necesitamos saber nuestro valor P para saber si está bajo control estadístico. Vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y P. Aquí vamos a elegir nuestra columna y recordemos, nuestros lotes son de 10.000. Le damos OK. Bueno, entonces nosotros obtenemos aquí nuestro valor P, .002. Nosotros podemos observar que sí se encuentra bajo un control estadístico. La variación es normal, no se encuentra ningún punto fuera de control y no tiene una tendencia creciente o decreciente. Pregunta 10. Resuelve el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Bueno, entonces nosotros, esta es la gráfica que obtuvimos anteriormente con lotes de 10.000. Ahora nosotros debemos de construir con el mismo proceso en Minitab una gráfica pero con lotes de 100. Entonces aquí la tenemos de este lado. Nosotros podemos observar que los puntos están exactamente en los mismos lugares. Lo único que varía es que nosotros utilizamos 10.000 de este lado como lote y 100 de este lado. Ambas gráficas están bajo control estadístico y muestran los mismos patrones. Gráfica, pregunta 11. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Entonces nosotros tenemos por aquí nuestros valores de las inscripciones de estos 1.000 graduados. Vamos a entonces evaluarlos en Minitab. Nosotros necesitamos evaluarlos desde el punto de vista del valor P. Vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, valor P. Aquí entonces vamos a elegir inscripciones y recordemos son 1.000 y vamos a ponerle OK. Entonces nosotros podemos observar nuestra gráfica. El valor P es de .600.349 y podemos observar que la variación es relativamente normal. No tenemos ningún punto fuera de los límites de control y no existe aparentemente una tendencia creciente o decreciente. Pregunta 12. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestros datos. Nuestros datos de este lado, arriba. Nosotros los acomodamos y los pasamos a Minitab. Necesitamos saber si el proceso es estadísticamente estable. Para eso vamos a evaluar desde el punto de vista del valor P. Vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y damos P. Entonces vamos a elegir nuestras variables, que es la columna de crímenes, y recordemos, tenemos 100.000 habitantes. Le damos OK. Tenemos ahora nuestra tabla. Podemos observar el valor P es de .0061. Y que tenemos aquí la gráfica. La gráfica podemos observar claramente que tiene un comportamiento fuera de control. Tenemos por aquí 5 puntos por arriba y tenemos por acá 6 puntos por abajo del límite inferior. Únicamente 4 puntos están dentro de los límites. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que tiene un comportamiento decreciente. Es algo muy lógico. Tiene inclinación para abajo. Y pues, bueno, obviamente es una gráfica y es un proceso que se encuentra. Okay. Pregunta 13. En cada uno de los 23 años recientes y consecutivos elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses de edad de votar.
y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comenta acerca del comportamiento de votación de la población. Ok, entonces nosotros tenemos por aquí estos datos. Nosotros tenemos también, observamos que tenemos 1000 como el tamaño del subgrupo. Y vamos a evaluarlo. Nosotros ordenamos los datos de manera vertical, los pasamos a minitab, vamos a estadísticas, control chart, attribute charts. Es lo mismo. Aquí vamos a elegir nuestra variable, que es la columna de votantes, y tenemos un tamaño de subgrupo de 1000 y damos OK. Ahora, ¿qué podemos observar en esta gráfica? Primero, el valor P es de 0.4434. Segundo, el proceso no está bajo control estadístico. ¿Por qué podemos asegurar esto? Bueno, primeramente, notamos que tenemos aquí 6 puntos por arriba del límite superior y tenemos 8 puntos por abajo del límite inferior. Esta es una razón. Ahora, también podemos observar que tiene un patrón no aleatorio. La proporción de votantes es sumamente baja, menos del 60% vota en realidad. La pregunta 14. En cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Bueno, nosotros tenemos entonces nuestros datos y nuestro tamaño de subgrupo es 10.000. Necesitamos ordenarlos verticalmente, los pasamos a minitab y ahora si los evaluamos, ¿cómo lo hacemos? Pues de la misma manera. Vamos a control charts, attribute charts y P. Aquí elegimos nuestra variable que es nacimientos y recordemos nuestro tamaño de subgrupo es 10.000. Damos OK entonces. Y ahí tenemos entonces nuestra tabla de P. Bueno, podemos observar que primeramente nuestro valor de P es 0.0150 y no tiene ningún punto fuera de los límites de control. Aún así, esto no quiere decir que la gráfica esté dentro del control estadístico. Más bien la gráfica está fuera del control estadístico. Tiene una tendencia decreciente, podemos observar de este lado. Tenemos por arriba de la media, puntos por arriba de la media en la primera mitad, y todos los demás están por abajo de la media en la segunda mitad. Entonces esta gráfica está fuera de... Pregunta 15 nos dice: una variante de la gráfica de control P es la gráfica NP, la cual se grafica el número real de defectos en vez de las proporciones de defectos. La gráfica NP tiene un valor de línea central NP y los límites de control tienen valores de NP. La gráfica P y la gráfica NP difieren únicamente en la escala de valores empleados en el eje vertical. Construye una gráfica NP para el ejemplo 1 de esta sección. Compara el resultado con la gráfica de control P obtenida en esta sección. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestra tabla de valores que es defectos, pero ahora en vez de evaluar desde el punto de vista de valor P, vamos a evaluar desde el punto de vista del valor NP. Vamos a hacer algo muy parecido, que es control chart, attribute chart, pero aquí en vez de P le damos NP. Vamos a hacer una pantalla muy parecida y vamos a elegir el tamaño de subgrupo, que en este caso era 10.000. Vamos a darle OK. Vamos a observar entonces que aquí nuestro valor de NP nos da 10. En el caso del valor, vamos a hacer esto un poco más para arriba. En el caso de la gráfica del valor P nos dio 0.001. Bueno, podemos también observar que la gráfica tiene los puntos, es muy similar. La única excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica de NP a P. Y como ya habíamos visto, esta gráfica estaba fuera de control debido a que se encuentran fuera arriba de la media y por abajo de la media de este lado.